Nunca debí casarme con una mujer vieja como tú. Las mujeres jóvenes son definitivamente mejores. Ni siquiera puedo caminar contigo en público, eres tan vergonzosa. Si pudiera, volvería en el tiempo y empezaría mi vida de nuevo. Estas fueron las palabras que mi exesposo Holden me dijo hace 12 años. Me llamo Eloen y ahora tengo 50 años. Me casé con Holden cuando yo tenía 35, y él era 5 años menor que yo en ese entonces. Yo trabajaba como enfermera en un hospital, y ahí fue donde conocí a Holden. Era un nuevo doctor que apenas terminaba su residencia, y me hacía preguntas sobre diferentes cosas en el trabajo. Su inocencia me parecía algo tierna, y no pude evitar guiarlo. Pero yo solo era una enfermera y él era doctor. Y además, yo era mayor. Al principio no pensaba en salir con él, pero él seguía hablándome casi todos los días y no podía ignorarlo. Finalmente, comenzamos a salir. Naturalmente, me preocupaba la diferencia de edad, pero Holden parecía no darle importancia. Así que dejé de preocuparme también. Después de 2 años de noviazgo, nos casamos. Pero después de 5 años de matrimonio, comenzó a tratarme mal, diciendo que debería haberse casado con alguien más joven. Coqueteaba con las enfermeras jóvenes en el trabajo, pero no quería hacer un escándalo frente a todos, así que traté de ignorarlo. Un día descubrí que me estaba engañando. La otra mujer era una antigua paciente. No la conocía porque yo trabajaba en otro departamento, pero era 12 años menor que yo. Holden no ocultó nada cuando me lo dijo, ni siquiera le sorprendía que no pudiéramos tener hijos. Eres demasiado vieja. Mi novia está embarazada de mi bebé. Holden se reía como si engañar fuera algo normal. No pude soportarlo más, así que acepté el divorcio. Por supuesto, le dije que pediría pensión alimenticia, y eso lo enfureció. Estuve casado contigo 5 años y quieres pensión alimenticia, yo debería recibir el pago, me gritó enojado. Parecía que no esperaba que yo pidiera pensión. Después de su aventura, incluso recibí una llamada de su padre, a quien no le importaba que Holden me hubiera engañado. Su padre dijo que era natural que un hombre joven se sintiera atraído por una mujer más joven. No podía creer lo que estaba escuchando. Holden se negó a pagar la pensión alimenticia, así que tuve que hablar con un abogado. No había forma de que simplemente dejara pasar todo después de lo que me hizo y dijo. El abogado me dijo que tenía derecho a pedir pensión alimenticia, así que dejé el caso en sus manos. La gente suele decir que el divorcio es más difícil que casarse, y yo lo sentí en carne propia. Pero gracias a mi abogado, logré obtener la pensión, cancelar el contrato de nuestro apartamento y mudarme a mi propio lugar. También cambié mi apellido de nuevo a mi apellido de soltera, Britten. Lo único bueno fue que Holden se trasladó a otro hospital. No querría trabajar con una vieja como tú, fueron sus últimas palabras hacia mí. Probablemente pensaba que divorciarse de mí y casarse con su novia inmediatamente no le traería problemas. Pero me sorprendió la rapidez con la que consiguió un nuevo trabajo. Aún así, la gente habla. Escuché susurros sobre cómo mi esposo más joven me había dejado, y sentí que todos me miraban. Esto empezó a afectarme y me volví paranoica, pensando que siempre alguien estaba chismeando sobre mí. Al final, renuncié a mi trabajo en el hospital también. Pasé un tiempo sin hacer nada, pero como amo trabajar, decidí buscar un nuevo empleo. Por suerte, encontré una pequeña clínica de maternidad cerca de mi nuevo hogar que estaba contratando enfermeras, y conseguí el puesto de inmediato. Era un lugar pequeño, con solo unos pocos médicos y enfermeras, pero todos eran amables y me gustaba trabajar allí. Señorita Britten, es usted muy buena en lo que hace y a los pacientes les encanta, me dijo mi jefe. Estaba feliz. Pero mi paz no duró mucho. Un día, una mujer embarazada fue enviada a nuestra clínica desde otro hospital. Cuando vi su nombre, me quedé helada. Su nombre era Sarah Evans, el mismo nombre de la novia de Holden. Verifiqué de nuevo para ver si realmente era ella.
¿Era solo una coincidencia? El nombre de su esposo era Holden y también era doctor. No me tomó mucho tiempo darme cuenta de que su esposo era mi ex esposo, Holden. El hospital donde trabajaba Holden no tenía un departamento de obstetricia. Y como recientemente se habían mudado cerca, los habían referido a nuestro hospital. Después del divorcio, había vuelto a usar mi apellido de soltera, así que ella no me reconoció. Nunca pensé que los encontraría aquí. No le dije a nadie que ella había sido la amante de Holden ni que ella fue la razón de mi divorcio. Me quedé callada, fingiendo que no era gran cosa. Pero un día, Holden vino con su esposa para su chequeo. En el momento en que me vio, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Probablemente no esperaba verme trabajando en el mismo hospital. Yo tampoco quería encontrarme con él aquí. ¿Qué estás haciendo aquí?, dijo Holden, claramente molesto. Su esposa, Sarah, al principio lució confundida, pero luego su expresión cambió. Ella se dio cuenta de quién era yo. ¿Eres tú?, preguntó. Luego, con una mirada malintencionada, añadió, ¿viniste aquí solo para acosarnos? Por supuesto que no, respondí, tratando de mantenerme calmada. He estado trabajando aquí por un tiempo. No tenía forma de saber que Holden vendría aquí. Pero Holden no me creyó. Me miró con furia y me acusó de seguirlos. Me estás acosando, ¿verdad? Solo estás tratando de hacer mi vida difícil. No seas ridículo, porque haría eso, dije, frustrada. Eres una mujer codiciosa. Me exprimiste hasta sacarme dinero después de que te dejé. Porque estás vieja, ¿quién sabe qué harás después?, me gritó Holden en medio de la sala de examen. Todos estaban mirando. Ahora podía sentir sus miradas y eso me hacía sentir incómoda, aunque sabía que Holden era el que estaba en el error. Sarah, echando más leña al fuego, fingió llorar y dijo, «Oh, tengo tanto miedo. No sé lo que ella podría hacer, ¿qué pasa si le ocurre algo a mis bebés?». Holden se dirigió al doctor y exigió, «Por favor, no dejes que ella se acerque a mi esposa. No puedo confiar en ella». El doctor a cargo me pidió que saliera de la sala. Sabía que no pensaban que yo fuera peligrosa, pero parecía que la única forma de calmar las cosas era que me fuera. Me sentía avergonzada y miserable mientras salía. Aunque sabía que no había hecho nada malo, no podía quitarme la sensación de que todos a mi alrededor me estaban juzgando. Los susurros y las miradas me hicieron sentir que estaban hablando de mi divorcio a mis espaldas. Para empeorar las cosas, Sarah continuaba yendo al hospital para sus citas y hablaba mal de mí cada vez que podía. Hacía comentarios pasivo-agresivos que eran difíciles de ignorar. Sabía cómo hacerse la víctima, y nadie quería incomodarla, especialmente porque estaba embarazada. El personal y los doctores no podían decirle nada, ya que no querían causarle estrés que pudiera afectar su embarazo. Así que tuve que aguantarme. Se volvió más difícil para mí seguir en ese hospital, a pesar de que era un buen trabajo y me gustaba trabajar allí. El ambiente había cambiado. No quería pasar los próximos 6 meses en un entorno tan tóxico mientras Sarah continuaba con su embarazo. Así que decidí renunciar. Presenté mi carta de renuncia. El director del hospital parecía triste de verme ir, pero también noté algo de alivio en su rostro. Sentí que estaba siendo castigada por algo que no era mi culpa. Cansada y emocionalmente agotada, no tenía fuerzas para buscar otro trabajo en un hospital. En su lugar, decidí regresar a la casa de mis padres en el campo. Mis padres me recibieron con los brazos abiertos y no hicieron preguntas. Al principio, solo me quedé en casa sin hacer mucho. Pero después de un tiempo, comencé a sentirme culpable por no hacer nada. Así que decidí tomar un trabajo de medio tiempo en un supermercado cercano. Era una experiencia nueva para mí, ya que siempre había trabajado en hospitales, pero era refrescante y disfruté el cambio de ritmo. Ser enfermera era gratificante, pero también era una gran responsabilidad. Cada día tenía que estar en alerta máxima porque era responsable de las vidas de las personas.
Era emocionalmente agotador. Trabajar en el supermercado era diferente. No era tan estresante y me dio un respiro de la intensa presión que había sentido como enfermera. 3 años después de mudarme de nuevo a casa, el supermercado me ofreció un puesto de tiempo completo. Mi esfuerzo había sido reconocido, y me sentí feliz de aceptar. Se sentía bien ser apreciada. 4 años después, sucedió algo inesperado. Una casamentera se acercó a mí. ¿Estás interesada en intentar un matrimonio arreglado?, me preguntó. Me quedé perpleja. ¿Perdón? Tengo a la persona ideal para ti, dijo la gerente de la tienda con una gran sonrisa. No esperaba esto. A los 47, no tenía planes de casarme nuevamente, así que le dije amablemente que no. Pero la gerente no se dio por vencida tan fácilmente. Me explicó que el hombre que tenía en mente tenía 49 años, solo 2 más que yo. También había pasado por un duro divorcio, al igual que yo, porque su esposa lo había engañado hacía 22 años. Teníamos eso en común. Después de escucharla, ya no pude rechazarla. Así que aceptamos encontrarnos. Dadas nuestras edades, decidimos encontrarnos directamente sin involucrar a ningún intermediario. Elegimos un buen restaurante y, cuando llegué, noté que él ya estaba allí. Apenas entré en la sala, rápidamente se levantó para saludarme, pero en su prisa, se golpeó la frente contra la mesa. ¡Ay!, dijo, frotándose la cabeza, mientras su cara se ponía roja. No pude evitar reírme. Era como algo sacado de una comedia. No esperaba que algo así sucediera en nuestro primer encuentro. Hola, soy Jackson, dijo tímidamente, aún sobándose la cabeza. Gracias por venir hoy. Sonreí. Encantada de conocerte. Estoy sola gracias a ese pequeño accidente. La tensión entre nosotros se desvaneció rápidamente. Nos sentimos cómodos desde el principio. A medida que hablábamos, aprendí más sobre él. Para mi sorpresa, la razón de este encuentro arreglado era que se había enamorado de mí a primera vista. Me había visto en el supermercado cuando estaba en la ciudad por un viaje de negocios y le pidió al gerente, que era su compañero de la universidad, que nos presentara. Me gustaría tener una relación seria, si es posible, dijo Jackson. Se veía sincero. Había venido a la cita pensando que iba a rechazarlo, pero algo cambió. En lugar de decir que no, me encontré queriendo verlo de nuevo. Y así, comenzamos a salir. Después de 6 meses de vernos, decidimos casarnos. A mis padres realmente les agradó. Decían que tenía una gran personalidad y estaban genuinamente felices por nosotros. Me sentía afortunada de haber encontrado a alguien como Jackson. Siempre pensaba en mí, y vivir con él se sentía como una verdadera bendición. Ambos estuvimos de acuerdo desde el principio en que no queríamos tener hijos debido a nuestra edad. Solo queríamos vivir una vida tranquila juntos. Pero cuando cumplí 50, ocurrió algo inesperado. Empecé a sentirme mal. Pensé que estaba enferma, así que fui al hospital para un chequeo. Para mi sorpresa, el médico me dijo que no estaba enferma, estaba embarazada. No lo podía creer. Nunca pensé que quedaría embarazada a esta edad, y ni siquiera se me había ocurrido que mis síntomas podrían ser de náuseas matutinas. Cuando le conté a Jackson, nerviosa, le dije, parece que hay un bebé. Él dijo, eso es genial. ¿Quién es el afortunado? Lo conozco, bromeó Jackson, sin darse cuenta de lo que intentaba decirle. Me reí y le respondí, sí, lo conoces. El bebé está justo frente a ti. Estoy embarazada. Jackson se quedó congelado, su cara llena de desconcierto. No dijo nada por un momento. Luego miró mi vientre. ¿Nuestro bebé?, preguntó lentamente. Asentí, sí, nuestro bebé. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Estaba claro que esto era lo último que esperaba. Quiero decir,
yo misma aún estaba tratando de asimilar la noticia. Entonces, ¿vamos a ser padres?, preguntó. Sí, parece que sí, dije, sonriendo. ¡Wow!, exclamó Jackson, sonando más sorprendido que nunca. Me abrazó con fuerza. Esto es increíble. Es un milagro. Realmente era un milagro. Pero también traía sus propias preocupaciones. Empecé a preguntarme si sería seguro dar a luz a mi edad. Sabía que tener un bebé a una edad mayor conllevaba riesgos, no solo para mí, sino también para el bebé. Incluso los médicos me preguntaron qué quería hacer, dando a entender que tenía una opción. Había muchas cosas en las que pensar. Sabía que la gente haría preguntas, como, ¿cuántos años tendrás cuando tu hijo cumpla 22? Esos pensamientos me ponían nerviosa y no estaba segura de si estaba lista para criar a un hijo en esta etapa de mi vida. Pero a pesar de mis temores, no podía pensar en terminar el embarazo. ¿De qué estás hablando? Claro que vamos a tener este bebé, dijo Jackson sin dudar. Sus palabras me hicieron feliz porque pude ver que lo decía en serio. Pero, con el tiempo, él también comenzó a preocuparse por mi salud. Hablamos mucho sobre los posibles riesgos y decidimos seguir adelante con el embarazo. Hablamos con nuestro médico, quien nos explicó todo, y nos aseguramos de tomar todas las precauciones necesarias. Nuestros padres estaban impactados cuando se los contamos, pero también se alegraron por nosotros. Elegimos dar a luz en un hospital grande y bien equipado. Los doctores fueron muy amables y comprensivos, lo que me hizo sentir un poco más tranquila el día de uno de mis chequeos. Mi esposo no pudo acompañarme debido a un compromiso de trabajo, así que fui sola. Cuando entré en la sala de examen, no podía creer lo que veía. Allí, frente a mí, estaba mi exmarido, Holden. De todos los lugares donde podría haberlo encontrado, nunca pensé que sería aquí, en este hospital. ¿En serio, Britton? ¿Eres la mujer de 50 años embarazada? Holden estalló en carcajadas al verme en la sala de examen. La obstetra y la enfermera parecían confundidas, pero a Holden no le importaba. Seguía riéndose, como si fuera lo más gracioso del mundo. No tienes derecho a decirme eso, dije, tratando de mantenerme tranquila, pero Holden no paraba. Estoy preocupado por ti. Una señora mayor embarazada a tu edad. Es asqueroso, dijo burlonamente. Ya me sentía nerviosa por mi embarazo, y escuchar esas palabras me hizo sentir peor. ¿De verdad eres doctor?, le pregunté, sorprendida por su comportamiento grosero. ¿Por qué te haces la digna?, replicó Holden, molesto. La mayoría de los pacientes en este hospital son ricos. ¿Acaso lo entiendes? Deberías irte antes de avergonzarte a ti misma. Tomé una respiración profunda y respondí, con permiso, doctor Evans, ya me iba de todos modos. Ni en sueños daría a luz en un hospital con un doctor como usted. Sí, lárgate de aquí, se burló Holden, pensando que tenía la ventaja. Pero luego la enfermera se volvió hacia él y dijo, doctor Evans, esa mujer es la esposa del heredero del grupo Lioure, uno de los mayores donantes de este hospital. ¿Qué? La cara de Holden se puso pálida. Claramente no tenía idea de quién era yo o de quién era mi esposo. Quizás no lo sepa porque es nuevo aquí, pero su familia ha hecho grandes donaciones a este hospital, añadió la enfermera. Holden intentó decir algo, pero lo interrumpí. No tengo ninguna conexión contigo, Holden. Lo que me acabas de decir fue terrible. No puedo creer que un doctor diga algo así a una paciente. En ese momento, mi esposo entró en la sala. Perdón por llegar tarde, dijo, pero tan pronto como vio mi cara y notó la expresión pálida de Holden, supo que algo estaba mal. ¿Qué sucede?, preguntó mi esposo, mirándome a mí y luego a Holden. Tomé una respiración profunda y dije, este doctor, el doctor Evans, acaba de decirme que dar a luz a los 50 es desagradable. La expresión de mi esposo cambió al instante. Sabía que había estado casada antes con un hombre llamado Holden y rápidamente unió las piezas.
¿Es usted el doctor Evans? ¿Insultó a mi esposa? Holden balbuceó, tratando de explicarse, pero mi esposo lo interrumpió. ¿Qué clase de hospital es este donde un doctor insulta a una paciente? No puedo confiar en este lugar para mi esposa y nuestro hijo por nacer. Justo en ese momento, la enfermera que había salido antes regresó con el director del hospital. Escuché que había un problema, dijo el director, mirando a Holden. Mi padre recomendó este hospital, pero ahora empiezo a pensar que elegimos el lugar equivocado, dijo mi esposo, claramente molesto. El director se veía sorprendido. Lamento mucho esto. No tenía idea de que este hombre se comportara así. No es uno de nuestros doctores habituales. ¿Qué quiere decir?, preguntó Holden, entrando en pánico. Te acabo de despedir, dijo el director con firmeza. No sabía que actuarías de esta forma. Solo te contraté porque tu padre me lo pidió como un favor, pero no necesitamos un doctor que hable así a nuestros pacientes. Espera, ¿qué? No puedes hacer esto, gritó Holden, pero el obstetra rápidamente intervino y lo sacó de la sala a pesar de sus protestas. Mientras tanto, el director se disculpó una y otra vez por la situación. Parecía tan arrepentido que casi nos sentimos mal por él. Mi esposo se sentó a mi lado, pero su enojo no había desaparecido. ¿Lo despidió por las donaciones de mi padre, o lo habría mantenido si no fuera por eso?, preguntó. El director negó con la cabeza. Lo habría despedido de todas formas. Solo ha estado aquí una semana y nunca imaginé que se comportaría de esta manera. Resultó que Holden solo había estado en el hospital por un corto tiempo. Su padre, quien era amigo del director, le había rogado al director que lo contratara después de una reciente reunión. El director estaba genuinamente sorprendido por el comportamiento de Holden y se disculpó nuevamente. No todos los doctores aquí son como él. Nuestro obstetra es uno de los mejores, y espero que consideres quedarte. Mi esposo y yo estuvimos de acuerdo en que los otros doctores parecían buenos, y me sentí más tranquila. Mi suegro, quien es el presidente de una importante empresa con sucursales en todo el país, había donado al hospital porque su esposa, mi suegra, había sido tratada aquí por una enfermedad grave cuando era joven. Por eso mi suegro recomendó este hospital para mi embarazo. Unos días después, recibimos una llamada de Holden. Estaba suplicándonos que habláramos con el director para que lo recontrataran. Por favor, si ustedes lo piden, quizá reconsideren, dijo. Resultó que tenía antecedentes de hacer enojar a los pacientes con su actitud arrogante y había estado moviéndose de hospital en hospital por esta razón. Su padre le había advertido que, si lo despedían de nuevo, su futuro como doctor estaría acabado. Pero Holden aún no había aprendido la lección. Cuando llegó la llamada, mi esposo tomó el teléfono por mí. Estaba furioso y le gritó, si vuelves a contactarnos o te acercas a mi esposa, te denunciaré a la policía por acoso. Esa fue la última vez que supimos de Holden. Probablemente estaba demasiado asustado para intentarlo de nuevo. Poco tiempo después, de camino a casa después de una de mis visitas al hospital, nos detuvimos en una tienda de conveniencia. Para mi sorpresa, vimos a Holden trabajando allí. Había perdido su trabajo en el hospital y ningún otro lugar lo contrataba ya. Nos dijo, con lágrimas en los ojos, que su esposa e hijo lo habían dejado. Pero no sentí ninguna simpatía por él. Simplemente decidí que no volvería a visitar esa tienda. Al año siguiente, di a luz a una niña sana. Es tan adorable, y la amamos más que a nada en el mundo. Pase lo que pase, estoy decidida a criarla con todo el amor y el cuidado que merece. Mi esposo ha estado completamente enamorado de ella desde el momento en que nació. Se está convirtiendo en un padre muy indulgente, así que tengo que asegurarme de que no la mime demasiado.